y hablar un poco de lo que como sociedad nos interesa a todos, nuestros chicos, el futuro de los niños, la crianza. Muy diferente en estos tiempos a cómo nos criaron a nosotros, ¿no? Yo me acuerdo, mi viejo me miraba y yo ya sabía lo que tenía que hacer o no. Y ahora vos lo mirás al pibe y miralo 40.000 veces porque y si lo retás tampoco te hace caso. Bueno, ha cambiado un montón de temas. ¿Cuánto ha jugado la pandemia también en esta situación? Bueno, vamos a estar hablando con Melina Bella, muy gentilmente se hizo el tiempito para hablar con nosotros. Ella es psicopedagoga y sabe mucho sobre el tema. ¿Cómo andas, Meli? Buen día, Facundo te saluda. Hola Facu, buen día, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí. Un Bueno, placer. Melina, mucho se ha dicho, ¿no? Los chicos de ahora no son los mismos que los de antes, nos criamos de manera diferente. Bueno, hay una nota en Infobae que sostiene ni permisivo ni autoritario. ¿Cómo es el modelo de crianza para formar niños resilientes y seguros de sí mismos? Esto es lo que habla Infobae. Bueno, Ujú. en principio, ¿qué decir sobre esto, sobre este concepto, ¿no? Los pibes de ahora no son los mismos que antes. Sí, ha cambiado muchísimo, pero tiene que ver también con nuestra crianza, ¿no? En este caso los padres somos nosotros, esta camada, digamos, de papás que, vamos a poner la palabra sufrió, que me parece un montón, pero bueno, tuvimos como unos papás que eran, ¿no? Más autoritarios. No salís a tal hora, no se sale, ¿no? Claro. Había otro control, si se quiere, u otra forma más autoritaria de poner el límite. Después venimos nosotros como padres a decir, bueno, yo no quiero repetir con mi hijo esto que me pasó a mí, entonces soy más permisivo. Y de pronto, claro, tenés entonces chicos, adolescentes o un poquito menos de edad que no... A ver, no tienen como esta posibilidad de tolerar la frustración, porque como todo le damos, todo le decimos que si quiero un celular lo tenés, quiero esto lo tenés, quiero aquello, y cuando se enfrentan, por ejemplo, con algún error, sea del colegio, sea donde sea, aparece una gran frustración. Tal Entonces, cual. lo que viene a repensar este modelo, ¿no? Un poco de criar chicos desde un lugar más de límites claros pero con amor, ¿no? Y encontrar un equilibrio entre lo permisivo y lo autoritario. Pero te digo la verdad, es difícil. Muy Es bien. complicado porque no hay un manual, ¿no es cierto? De crianza que vos digas, lo Exacto. leo, a ver, Sí, sí, sí. aplico, ¿no? No, no, claro. Entonces, Es ensayo y error con lo que eso significa también, ¿no? Cometer errores que pueden llegar a ser bastante difíciles, ¿no? Y traumáticos para los chicos. sí, totalmente. Es decir, uno va construyendo con, a ver, primero sos mamá o papá. Con el primero es una novedad. Entonces vos decís, bueno, me construyo yo en función de un otro a cuál tengo que criar. ¿Y cómo lo hago? Y tenés a la abuela materna, a la abuela paterna, a la mamá, ¿no? Mm. Digo, tenés agentes alrededor que te dicen qué tenés que hacer o cómo vestirlo o cómo, ¿no? Si lo levanto de la cuna, si no lo levanto, porque Claro, si llora, claro. lo hace más mañoso. Entonces, el padre se encuentra en un contexto abrumador. Mm. Y yo creo que si bien uno puede leer este tipo de artículos que están buenísimos, que salgan a la luz, se compartan y difundan, ¿no? Creo que igualmente tenemos que hacer nuestro propio camino y recorrido, porque Exacto. también tenemos una personalidad específica, ¿no? Hay papás que no tienen paciencia y Mm. tiene que ver con su personalidad. Digo, personas impacientes y personas que son más pacientes, ¿no? Entonces, creo que es una construcción y dentro de lo que se pueda llegar a esto que se propone, ¿no? Mm. Tratar de límites con amor y estar presentes como papás siempre que se pueda, ¿no? Que estemos Claro. al alcance. ¿Qué pasa con los adolescentes? Y esto de, bueno, me hago amiga de mi hija para que me cuente, para acompañarla, me hago amigo de mi hijo para que no cometa ninguna macana. ¿Qué onda con eso, Meli? Y yo creo que ahí yo adhiero a la empatía, mamá, papá e hijo adolescente o hija adolescente, lo adhiero para poder llegar. El tema es que, a ver, si vos fuiste un padre o una madre que desde los inicios, hablo de la primera infancia, ¿no? Vos estableciste límites claros, no necesitas hacerte el amigo ahora para que te confíe las cosas, porque ya confía en vos, porque Claro. ya generaste ese vínculo de confianza, viste que a veces en la familia el adolescente dice, le cuento todo a mamá porque ya me entiende. Ya eso se generó de antes, se gestó, ¿no? Entonces gestarlo ahora, que uno dice, es tarde, no, pero te va a costar más. Y claro, el papá dice, bueno, ya está, se me fue de las manos mi hijo, ahora me hago el amigo o la amiga para que esto que vos contás, ¿no? Me cuente las cosas que hace y confíe un poco más en mí. Pero bueno, es medio de desesperado, ¿no? De decir, bueno, Claro, uno quiere obviamente cuidar a su hijo y como último nada, recurso. Mm. crecer. Ujú. Ahora, con el hijo único, ¿qué sucede con esto de,
justamente, bueno, sale tal cosa, te lo compro, sale tal otra también, y después se frustra, ante la menor situación se frustra. Es un tema difícil eso, ¿no? Sí, también el hijo único, bueno, hay muchos estudios que hablan de cómo se cría un hijo único, ¿no? Como esta personalidad, obviamente, lo tildan más bien de egocéntrico, de poco sociable, ¿no? Poco desarrollo lingüístico. La verdad que eso tiene que ver con la familia. Yo creo que Ok. eso es lo que vos gestás como mamá o papá en función de tu hijo. Pero sí es verdad que en proporción, al tener un solo niño, ¿no? Y esto, volvemos a nuestro pasado personal como padres o madres, y yo no tuve la posibilidad de tener una compu, listo, te la compro, encima es mi hijo único, imagínate, ¿no? Económicamente me viene bárbaro porque lo puedo llegar a ser factible. Entonces, claro, generás una personita, esto, ¿no? De que todo ya, y ya todo lo tengo, que no tengo hasta ni deseo personal ni deseo propio, ¿no? No hay nada que me movilice porque yo hago esto y mamá o papá me compran. Entonces, es complicado. Yo diría que siempre esté establecido mediante una meta. Vos le querés regalar la consola de videojuegos, bueno, se la tiene que ganar, digamos, buscar una forma de que, bueno, a ver, hijo, ¿cómo te fue en la escuela? ¿No? Digo, como premiarlo y no dársela por dar porque te pareció a vos que estaba bien. Quizás ese equilibrio podés encontrarlo entre que tu hijo o hija lo tenga y, ¿no? Y no deliberadamente. ¿Qué pasa con las emociones y la pandemia? La otra vez en la escuela se hablaba mucho de, bueno, la película esta de Disney, las emociones, Sí. bueno, que se trataban la temática, llevaban a los chicos al cine, bueno, y planteaban ahí que, bueno, el tema de las emociones, que cuesta expresar las emociones en la mayoría de los chicos por el tema de la pandemia. ¿Qué ves ahí, Meli? ¿Cómo impactó eso? ¿Es verdad eso? Yo no sé qué tanto, sí es real que en el aprendizaje hubo un gran impacto, sobre todo en la alfabetización, ¿no? En los chicos que le agarró pandemia en primer grado, sala de 5, sí, es verdad, los perjudicó en la evolución, no a todos, pero a algunos, ¿no? Pero emocionalmente sí es verdad que algunos chicos quizás quedaron más, vamos a hablar de la palabra trauma, aunque por ahí suena fuerte, pero bueno, puede ser un pequeño trauma que haya quedado producto del encierro, ¿no? Pero depende también cómo lo ha vivido el contexto familiar. Si yo te digo, bueno, este chico estuvo inmerso en una familia que la mamá y el papá quedaron internados. Ahora están Ah, bien, claro. pero falleció la tía producto, digo, ¿no? Si hay un contexto desfavorecedor que le pasó a ese chico, eso es un trauma grande, ¿no? Entonces, digo, para mí tiene que ver con cada hogar de lo que haya sucedido, lo que haya pasado, no es tan deliberadamente Generalizado. como la pandemia generó, ¿no? Me Sí, sí, parece a sí, mí, ¿eh? Es sí. por lo que veo, al menos en el consultorio, ¿no? No, no Bien. lo veo como algo que a todos les pase, ¿no? Ujú. ¿Y qué estás viendo con el tema del aprendizaje? La otra vez Víctor Hugo mostró un estudio de una provincia del interior, creo que era La Rioja, en donde realmente el tema de la lectura, él hablaba de la lectura, tercer grado, no es como antes, ahora que tenías que saber leer. ¿Qué pasa ahí, Meli, con el tema del aprendizaje en los pibes? Ay, es un gran tema que me encanta hablarlo y gracias por preguntarlo. Aunque puede que gente que esté de acuerdo o no, la realidad que nos atraviesa es que tenemos chicos en tercer grado que aún no leen, no están alfabetizados. Esto es impensado, ¿no? Hace unos años, cuantos atrás, y lamentablemente es lo que tenemos. Ya antes le decíamos la pandemia, ¿no es cierto? Esto que yo te decía que sí, aquel niño que estuvo en, pero ahora ya está, ya pasó, ¿no? Digo, hace 5 años Cinco que años, claro. atravesamos esto, 4 años. Y la realidad es que creo que tiene que ver con el tipo de enseñanza. Yo sé que me meto en un campo complejo, pero es la realidad. Lo que veo en el consultorio es que la enseñanza constructivista que se da en las escuelas no es para todos, ¿sí? Si querés hablar de inclusiva, bueno, no es inclusiva. No de inclusión. Es decir, 30 alumnos, 20 se alfabetizan con esa modalidad y hoy 10 llegan a mi consultorio y los alfabetizo desde la enseñanza explícita. Entonces yo lo que siempre digo es, ¿por qué no unimos? ¿Por qué no flexibilizamos la enseñanza para que nadie quede afuera, ¿no? Pero eso es lo que nos está atravesando, es real. Lo que Y, dijo Víctor Hugo, no lo escuché, pero es así. y en casa, ¿cómo podemos reforzar el contenido de la escuela, ¿no? ¿Cómo lo Ujú. podemos hacer, Yo- Meli? sí, cómo hacerlo posible, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo creo que si todo papá que nos esté escuchando, mamá de nuestra edad, 40 casi años, ¿no? Y un poco más también, creo que recuerda cómo se alfabetizó, que era desde, esta es la letra M, ¿no? La M, y suena así, se escribe así, ¿no? Bien a la vieja usanza, si se quiere. Yo creo que esa modalidad es la que sirve, que eso es lo explícito y todos lo podemos hacer en casa. Entonces, nada.
que ojalá los papás se pusiesen, aunque sea un poquito, todos los días con su hijo y vas a ver que cambia. Yo tengo un pacientito que la mamá lo está haciendo y los logros son semana a semana. Qué bien. Es increíble, ¿no? Esa modalidad. Yo entiendo que la actividad del docente está sobredimensionada Mm. y realmente a veces tienen aula de 30 y pico de pibes y uno está desnivelado sobre el otro, uno va más. Ahora, cuando te hablan de un proceso, dice, bueno, a ver, no entiende la consigna de realmente de un problema de matemáticas, no se lo replantea. Eso también estoy observando, que los Mm. chicos no se repreguntan o les cuesta analizar, este, tengo dos termos, ¿cuánto me falta para llegar al tercero? Y se quedan, o sea, por ejemplo, ¿no? Se quedan así. ¿Qué ves ahí? ¿Qué está pasando, Meli, con eso? Sí, ahí hay una mezcla de falta de comprensión, que hay un montón, es decir, no comprenden lo que están leyendo, eso es real, y creo que la base de eso tiene que ver con la falta de vocabulario, o en este caso matemática, con la falta de instrucción explícita previa, ¿no? Por ahí llegaron a cuarto grado zafando en matemáticas, ¿no? Que los contenidos mínimos estaban, y un cuarto grado donde cambia la currícula, ¿no? Se hace un poquito más compleja en contenidos, o al menos debería. Entonces el chico dice, pará, yo venía sumando dos pececitos más un pececito, ¿no? Y ahora de pronto tengo esta estructura. Entonces, hasta que quizás desde el colegio, pero no para cargar a la docente, como Sí, bien decís, sino también desde el hogar, debería haber más estimulación para poder comprender no solamente una situación problemática y cómo resolverla, sino comprender textos, ¿no? Porque también es donde más se ven prácticas del lenguaje, que hay una carencia tremenda en ese aspecto, ¿no? Pero creo que tiene que ver con esa falta de vocabulario y de instrucción, ¿no? Previa, que no lo favorece. y también le observo, Meli, se me viene una catarata de preguntas, ¿no? De que los chicos están escribiendo en imprenta, no tanto en cursiva como hacíamos nosotros. Hay una Sí. tendencia a abandonar la cursiva, ¿no? ¿Eso es por la era de la tecnología? ¿A qué se le atribuye eso? Mira, hay dos cuestiones. Una tiene que ver con que hay una campaña de que dice que la cursiva no es inclusiva. No sé si lo has leído así en redes, ¿no? Hashtag la cursiva no es inclusiva. Porque claro, tenemos muchos chicos con desafíos en el desarrollo motor que no alcanzan realmente a hacer la cursiva. O sea, es decir, hay una imposibilidad motriz, ¿no? Entonces, no incluye a estos chicos. La cuestión es que tampoco la mayúscula tiene que ser la premisa. Y hay chicos que no tienen desafíos en la motricidad y la siguen usando porque les parece más cómodo, porque ya se la apropiaron. Entonces, hay muchos estudios, ¿sabes? Que que nadie habla de ese tipo de letra, que es la imprenta minúscula. Hay muchos estudios de evidencia científica que nos dicen la imprenta minúscula hay que darle más importancia, relevancia, ni imprenta mayúscula ni cursiva, a la minúscula. Es hasta más fácil de hacer y más rápida y factible de que un chico la pueda llegar a hacer. Así que dejo esa reflexión para quien nos esté escuchando, que por ahí lo pueda implementar en casa o en la escuela. Bien. Melina, gracias por estos minutos. Un gustazo. Un placer. Que estés bien. Gracias. Chao, Adiós. chao. Ahí está, Melina Bella, psicopedagoga con orientaciones para nuestros chicos, ¿no? Y cómo acompañar también en el proceso de aprendizaje en casa, complementando lo de la escuela, teniendo una orientación y ni siendo ni permisivos ni autoritarios, sino buscar el equilibrio común. Ensayo y error, pero con cuidado y con atención.